Alumnas y alumnos, pongamos por caso el análisis estructural de una computadora de escritorio para que conozcan su morfología. Pero antes de mostrarles el procedimiento, quisiera preguntarles, ¿conocen el significado de CPU? El CPU es la unidad central de procesamiento de la computadora, por sus siglas en inglés, Central Processing Unit. Esta parte del equipo es considerada el cerebro de la computadora y es un componente vital para su funcionamiento. Cabe destacar que el CPU se encuentra dentro del gabinete de la computadora. Ahora, ¿qué les parece si enfocamos nuestro análisis a lo que existe dentro de este sitio? Entendiendo que el monitor es un simple componente de salida, siendo uno de los elementos que conforman la computadora, el cual nos permite observar las órdenes o instrucciones que le damos a la máquina a partir del teclado o mouse. Por la forma de ordenarle las instrucciones a seguir a la computadora, también la podemos llamar ordenador. Siguiendo con el análisis, necesitaremos un desarmador con punta, un desarmador de estrella, y es necesario también una pulsera antiestática, ya que los componentes internos son susceptibles a la electricidad estática. Al colocar la pulsera, debemos poner a tierra con nuestro gabinete y procedemos con la apertura del equipo por el lado opuesto a los puertos periféricos del gabinete, deslizando la tapa. No se olviden la pulsera. Tal como vimos con el ejemplo del inodoro, aquí observamos que también existen bastantes componentes internos. Jóvenes, anteriormente les mencioné que dentro del gabinete se encuentra el CPU, el cual solemos llamarlo coloquialmente como microprocesador o simplemente procesador, y se considera como el cerebro de cualquier computadora. Se encarga de procesar todas las instrucciones del dispositivo, leyendo las órdenes y requisitos del sistema operativo, así como las instrucciones de cada uno de los componentes y las aplicaciones. Siendo así que, al igual que el cerebro, el procesador es quien se encarga del correcto funcionamiento e interpretación de todo lo que hace el sistema operativo o los componentes, estableciendo conexiones y realizando todos los cálculos precisos para que funcione. Cuanto más potente sea el procesador, mejores componentes agreguemos, más rápido podrá hacer las operaciones que requieras, así como funcionar de una manera óptima y sin complicaciones. Interesante, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿dónde se encuentra el sistema operativo? Pues la verdad es que este no está en un componente físico del ordenador. Se trata de un programa instalado en el disco duro. Recuerden que la parte física de la computadora es denominada hardware y las partes no tangibles son el software o paquetería. Estos se encuentran almacenados en el disco duro. Un dispositivo de almacenamiento que alberga tanto el software como los datos digitales, por ejemplo, una imagen, un documento, videos, música, entre otros. El disco duro es una de las partes más importantes de cualquier sistema informático. Desde que aparecieron los primeros discos duros en 1956, la tecnología de almacenamiento de datos ha evolucionado a pasos agigantados, aunque su funcionamiento sigue fiel a las bases de los primeros discos duros. Teniendo en cuenta que toda esta información que utiliza la computadora es almacenada en el disco duro, se requiere procesar la información en algún otro lado. Es el caso de la memoria de acceso aleatorio o memoria RAM, por sus siglas en inglés, que es la memoria principal a la computadora. A diferencia del disco duro, donde se almacena el software, la RAM es usada para trabajar las aplicaciones, jugando un papel fundamental en el rendimiento del sistema, y su función principal es almacenar accesos directos de datos e instrucciones para que puedan ser ejecutados por otros componentes básicos, de manera que evita que tengan que volver a pasar por el procesador o incluso por la parte de la tarjeta gráfica. Podemos entender mejor su funcionamiento con un ejemplo sencillo. Cuando encendemos la computadora y arrancamos un videojuego,
Este se encarga de cargar una serie de datos básicos que se necesitan en la memoria RAM y se mantienen en ella de forma permanente o hasta que necesita sustituirlos por otros datos, por ejemplo, al cambiar de misión o mundo e iniciar un nuevo proceso de carga. De esta forma se eliminan las cargas constantes y se consigue un rendimiento y una fluidez óptima. La capacidad de la memoria RAM es fundamental, ya que si no tenemos el espacio mínimo que exigen determinadas aplicaciones y juegos, no disfrutaremos de una buena experiencia, y en el peor de los casos ni siquiera podremos iniciarlas. Es importante decirles que la memoria RAM es un tipo de memoria volátil, lo que significa que a diferencia del disco duro, pierde la información y una vez que la computadora se apaga, ya no existe. Ahora entienden por qué cuando se va la electricidad y no salvan su archivo, este se pierde. Y ya que menciono la parte eléctrica, déjenme les platico. Esto que ven aquí es la fuente de alimentación o fuente de poder. Es la que se encarga de transformar una corriente eléctrica o alterna en una corriente continua, suministrando la energía necesaria a la placa base o a la tarjeta madre. Vean que la tarjeta madre es la que aloja todos los componentes internos de la computadora. La tarjeta madre, la placa base, o mejor conocida en inglés motherboard, es donde se incorporan todos los componentes de la computadora y se caracteriza por tener conectores, encajes y ranuras o slots que sirven fundamentalmente para que distintos elementos, tales como memorias externas, procesadores o dispositivos de almacenamiento, se puedan integrar. Las tarjetas madre han tenido una larga evolución desde la incorporación de las computadoras al ámbito hogareño. Así, las tarjetas madre son un componente fundamental de las computadoras hasta la actualidad, por la facilidad que ofrece a la hora de incorporar distintos elementos tecnológicos y coordinados de modo acorde. Continuando con el análisis estructural, ahora les platicaré sobre el funcionamiento de los conectores que tiene esta tarjeta madre. Para realizar la conexión de los dispositivos periféricos, como el teclado, mouse y monitor, se utilizan estos puertos de conexión externos. Hoy en día, estos puertos de conexión se han ido ajustando a las necesidades sociales, volviéndose más simples para su uso. Actualmente, con un conector universal, se realiza la conexión de estos, haciendo que cualquier persona pueda conectar y desconectar los dispositivos periféricos. Como bien lo mencioné, los puertos periféricos o de conexión también han tenido sus cambios técnicos. Hoy en día, el puerto USB es el que más cambios técnicos ha sufrido hasta el grado de reinventarlo, modificando su forma en los nuevos dispositivos universales que no quedan en las computadoras, sino ha llegado a cámaras digitales y teléfonos inteligentes, permitiendo la transferencia de información con tasas de hasta 10 GB por segundo, lo cual equivale a pasar el contenido de 2 discos de música por segundo de un dispositivo a otro. Para concluir con el análisis estructural de la computadora, puedo decirles que cada componente es de suma importancia y cada uno de ellos se ha ido adaptando a las necesidades sufridas en los últimos años, afectando directamente a los cambios sociales de la actualidad y siendo amistoso con el medio ambiente.